El viernes 27 de noviembre de 2020, entre pandemias y quórum dados en el Congreso, ese día sí dieron quórum, sí. La localidad de Avellaneda fue declarada capital nacional del fútbol, luego de que el Senado convirtiera en ley un proyecto presentado por la diputada Magdalena Sierra. El tema se trató con un conjunto de otras iniciativas, pero ningún orador hizo referencia y la votación resultó por unanimidad, 66 votos positivos. Avellaneda es la ciudad capital del fútbol. Es la más pequeña del mundo en tener dos clubes campeones mundiales, Independiente y Racing, cuyos estadios se encuentran separados por 300 metros de distancia. Y cuenta con más equipos en primera división que cualquier otro partido bonaerense de la provincia argentina o barrio de la ciudad de Buenos Aires. Además, Independiente y Racing sumados a Arsenal suman 23 títulos en primera división argentina, 21 títulos internacionales y 8 copas nacionales de fútbol profesional. Y un bonus track, no nos olvidemos del Doque, no nos olvidemos de San Telmo, que gracias a obras que se llevan adelante a través del territorio de Avellaneda, viene soñando con crecer y crecer para llegar algún día a la primera división del fútbol argentino. Este marco, este entorno, en la previa de la Expo del Fútbol 2021, con presencias de lujos, con ofertas de excelencia y con una reunión para agasajar al, como dijo el Diego, deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le debería caber la duda a nadie. Así arrancamos nuestro living de hoy, pero no estamos solos. Siempre bien acompañados. Y si no, mira, mejor dicho, escuchá a quién tenemos hoy. Va Pisano por la izquierda, aceleró Pisanito, mandó el centro al área, está el gol de Albertengo. ¡Gol! Albertengo agachándose para cabecear la pelota contra el caño izquierdo de Sara, después de una contra que mandó Pisano hacia adelante y por la izquierda como un maestro. Todos pensábamos en Benítez y apareció sobre el disco Pisano, poniéndole una pelota sensacional a Albertengo, que había corrido al área chica, nadie lo vio llegar. Sara se sorprendió, Albertengo la rozó con la frente, se viene abajo el Libertadores de América y la pregunta: ¿por qué demonios Independiente no se puede jugar así siempre? Gana el rojo a los 8 del primer tiempo. Albertengo de cabeza para el delirio del Libertadores de América. Ojo, si metemos uno del rojo contra Boca, tenemos que meter uno contra River de la Academia. Consigue la pelota Bou, gran pase para que la suba Gastón Díaz, pide, marca el pase Milito, el rechazo justo de Pesela, otro centro, un desvío, un rebote, le queda Milito, tapó Barovero, ¡gol! A militar por un tipo como Milito, el hincha de Racing que lo ama por lo que fue, porque se fue, porque volvió, porque lo quiere llevar al título. Milito por vos, Diego, dicen todos. Recibió la pelota en el área, tiró, Barovero es una tapada maravillosa, pero tuvo mala fortuna. Hoy la fortuna le hace un guiño a Racing. El tiro, la tapada de Barovero pegó en Funes Mori, se fue metiendo lentamente por el soplo de los hinchas de Racing, que hacían que entre y entró. Gana Racing 1-0 y por ahora es puntero. A los 16, Funes Mori en contra para Racing.
Qué linda cortina la del final, qué lindo relato, qué linda emoción, el sonido de la hinchada de fondo. Estamos en Avellaneda y si metíamos uno del rojo teníamos que meter uno de Racing. Colega, periodista, relator, integrante y creador de Relatores, Pasión Nacional. Vamos a hablar de alguna carta, vamos a hablar de Víctor Hugo, vamos a hablar de su nueva incursión en AM990 con Fernández Llorente y vamos a hablar de él como profesional y también, obvio, de la Expo del Fútbol que se va a desarrollar entre este fin de semana, viernes 8, sábado 9 y domingo 10, porque también él y su equipo van a ser parte. Le damos la bienvenida, ya lo escucharon, pero ahora a través de la llamada telefónica. Adelante, bienvenido al living de casa. ¿Cómo andás, Matías Canillán? Hola Santiago, ¿cómo te va? Un placer estar con vos y con todos los oyentes. ¿Cómo va eso? Todo muy bien, contentos de tenerte un ratito por aquí en esta jornada de jueves. Bueno, y en las vísperas de eso que recién se escuchaba, ¿no? De una expo del fútbol, y el fútbol es la pasión que vos recién narrabas en esos audios del 2014, 2015, como relator en esa época de Continental, hoy en Relatores y en Radio Nacional y en otras plataformas. Es un placer para nosotros tenerte por aquí y bueno, y preguntarte ¿por qué se hace una expo del fútbol? ¿Por qué? ¿Qué es el fútbol para vos? ¿Qué es el fútbol para Matías Canillán? ¿Qué podrías decir en el diccionario de lo que se te viene en el sentir y en la cabeza de esta religión que practicamos y que nos convoca? Bueno, por supuesto que el fútbol ha tenido mutaciones muy importantes en mi manera de verlo desde que soy chico. Empezó como un juego, al principio que yo podía jugar con mis amigos y disfrutarlo. Después, ya cuando crecí un poco, cuando ya tuve más uso de razón y además empezó a mejorar la tecnología, también era un hecho que podíamos disfrutar por televisión y comenzó a transformarse en un hecho cultural y social para mi vida cuando empecé a concurrir a los estadios, ¿no? Con todo lo que representa, cuando uno ya sabe el día anterior que va a ir a la cancha, esa preparación interna que se hace, todo lo que representa la ansiedad, la mirada deslumbrada cuando uno es un chico porque todo lo sorprende. Recuerdo, tengo esa imagen de mi viejo apurándome el paso, porque siempre cuando empezábamos a escuchar a la gente nos daba la sensación que íbamos a llegar tarde, ¿no? O que ya no había lugar, porque se escuchaba tanto de una cuadra ya, que uno decía, bueno, vamos a apurar el paso porque si no vamos a tener que terminar parados en un rinconcito. Claro. Y esa sensación distinta, inexplicable y creo que intransferible, de subir las escaleras y empezar a ver el césped, ¿no? Ese era el momento en el que uno realmente se sentía que estaba en el campo de juego, que estaba en la cancha, que había ido a ver el partido. Y por eso digo, ¿no? Al principio era solamente un juego y después empieza a tener todo ese condimento fantástico que tiene para nosotros los argentinos, para tantos en el mundo, pero digo, particularmente nosotros porque tenemos nuestras características, y creo que ahí se explica un poco por qué el fútbol puede tener una exposición que resulta muy atractiva y que además yo creo que puede resultar hasta interminable, ¿no? Porque hay tantos aspectos por los que uno puede llegar o puede tratar de arribar al fútbol y pasa eso, todo lo cultural, todo lo que representa a nivel pertenencia, todo lo que significa como elemento socializador para el fútbol, nosotros que lo hemos disfrutado y cuántos compañeros que lo han padecido porque no les gustaba el fútbol y se quedaban afuera de todo. Bueno, todo eso me parece que está mezclado y que además tuvo, para mi gusto, gracias a Dios, una última página que necesitaba el fútbol y lo necesitábamos nosotros también, que queremos mirar al fútbol, si se quiere, desde un lugar un poquito más elevado, más intelectual, que era justamente eso, que en un momento determinado y dejando atrás todos los prejuicios, la literatura le diera la mano al fútbol y tuviésemos una cantidad enorme y fabulosa de escritores que le dedicaran un montón de cuentos y de historias al fútbol, cosas que antes no pasaba porque parecía que se miraban de costado, la cultura popular y la literatura no se podían ni ver, porque para el que escribía era bajar a una especie de pantano,
cultura popular, los miraban a los otros, a los que venían de la literatura, como si fuesen que estaban todo el tiempo con la nariz parada, oliendo feo. Entonces, bueno, esa posibilidad, de la que yo le adjudico gran parte de la responsabilidad a Alejandro Bápoli, todo con afecto, me parece que terminó de completar algo que para nosotros es fabuloso, ¿no? Que es el hecho de mezclar al fútbol con cada uno de los aspectos que tienen que ver con nuestra vida, y creo que por eso mismo no solo la exposición se explica, sino que creo que va a ser un rotundo éxito. Lo haces siempre, Matías, este enfoque lo haces vos y todo el equipo que encabeza Víctor Hugo y que hizo una gran escuela también allá en las épocas de competencia, en Continental, en las transmisiones de fútbol y con la gran cantidad de colegas que se fueron sumando y que fueron nutriendo el aire de la radio. Haces siempre este enfoque y esta mirada, ¿no? La mercantilización del fútbol a la que nos quieren llevar habitualmente desde determinados medios masivos de comunicación. Escucharlos a ustedes, escucharte a vos ahora hablar con nosotros, es respirar un poco de aire fresco, ¿no? Porque revisaste en un pedazo de tu relato todo ese transitar de lo que realmente es la pasión que siente quien va a vivir al fútbol y ese recuerdo y esa nostalgia que a veces mencionamos y en este caso evocaste vos, también nos brindan la esperanza de que hay una forma distinta de poder seguir comunicando las cosas. Es un ejercicio que llevas haciendo hace muchos años, mucho tiempo, desde los medios de comunicación también brindar desde esa trinchera un mensaje distinto, ¿no? Un mensaje que pueda llegar a generarle a la escucha algo que no se consuma habitualmente, porque habitualmente en los medios de comunicación nos machacan con determinadas cuestiones que no nos nutren, sino que más bien nos hacen enojar, pelear, confrontar. Digo, todo esto, vos lo forjaste desde joven, desde chico, escuchando mucha radio, por ejemplo, escuchándolo a Víctor Hugo. ¿Cómo fue tu incursión en los medios de comunicación? Sí, es un poco de todo, ¿no? Nunca es una sola vertiente, tiene que ver mucho, uno está atravesado y termina siendo el resultado de una cantidad incalculable de lectores que durante su vida empiezan a aparecer, el lugar de nacimiento, la influencia que tuvo la familia, los docentes que fueron generando quizás el despertar de esas inquietudes que si uno capaz que hubiese tenido mejores maestros en ciencias duras hubiera terminado siendo matemático, qué sé yo. Hay una cantidad de cosas que son muchas veces hasta insondables. Y en este caso particular, yo creo que tiene que ver también, por supuesto, que la influencia de Víctor Hugo, una cantidad de cuestiones en las que yo creo, la convicción de saber de qué se trata la profesión y qué es lo que uno está obligado a darle, y al mismo tiempo una voluntad permanente de crecimiento, de levantar el pensamiento, la formación. Yo, más allá de haber estudiado periodismo deportivo como carrera terciaria 2 o 3 años después, y porque no me aparecía trabajo y demás, me di el gusto de poder pasar por la UBA. Yo tenía ganas de ir a la facultad y estudié 1 año y medio de sociología, hice el CBC, más 1 año y medio de sociología, hasta que me llegó la oportunidad con Víctor Hugo y ahí dejé todo porque sabía que era esa vez o nunca más, y de hecho, bueno, me lancé a eso y tuve la fortuna de que todo salió bien. Después me dio un poco de nostalgia abandonar la carrera porque nunca en mi vida aprendí tanta cantidad de cosas como en ese año y medio de sociología, nunca. Todo el resto de mi vida, incluyendo lo que vino después, no logré acumular tanta información y conocimiento como en ese paso por la UBA, y creo que eso es indispensable, ¿no? Porque a uno lo hace crecer y le permite tener otra capacidad de asociación de ideas, de argumentos y de pensamientos, y eso fue un poco lo que me pasó. Bueno, después la aparición mía en los medios tiene que ver estrictamente con la llegada de Víctor Hugo a la Argentina. En mi casa siempre se escuchaba mucho fútbol y se hizo el cambio indispensable en aquel momento de Muñoz por Víctor Hugo, es decir, se fueron mis hijos del dial en el que escuchaba José María Muñoz, como todo el mundo de la Argentina, a Víctor Hugo, que venía con una cosa completamente diferente, claro, de todo lo que se había escuchado. Y yo, que tenía apenas 6 años cuando eso pasó, quedé atrapado por eso que hacía ese hombre que salía en radio,
y en ese momento dije, en esos años, ¿no? Dije que yo quería hacer eso, que bueno, obviamente en mi caso lo tomaron medio de manera bastante relativa, porque uno cuando es chico dice quiero ser astronauta o bombero, pues cambia. Bueno, yo lo mantuve y con el paso de los años pregunté qué tenía que estudiar para ser periodista deportivo relator, y lo hice, y corrí mi carrera, y después, bueno, a la vuelta de los años tuve la gran fortuna de que, como cerrando un círculo o en un episodio medio cinematográfico, el mismo hombre que me inspiró fue el que me dio la oportunidad de cumplir el sueño, porque empecé trabajando con él. Claro, y mencioné yo en el anticipo la carta. ¿Qué es la carta? Contanos un poquitito de esa experiencia, de lo que fue la incursión de tu madre, metiéndose quizás para bien, para ayudarte en el acercarte con Víctor Hugo. Sí, esa fue también parte de esa cuestión así medio novelesca o cinematográfica, porque esa carta a mí me cambió la vida. Yo había estado estudiando, como te decía, me recibí de periodista deportivo, apenas me recibí, empecé a salir todos los fines de semana a buscar trabajo, llevando currículums, al mismo tiempo que hice todo lo que me caía en las manos, ¿no? Porque trabajé en una radio FM de mi barrio, de Mundo, Vicente López, durante mucho tiempo, con amigos me sumé a una transmisión ya organizada que sería la campaña de Platense, lo hice durante varios años. Después hice con un par de periodistas conocidos un periódico que salía mensualmente ahí, que tenía que ver con el centro comercial de Mitre, que están conocidos por en su momento la segunda selección, que venía gente de todos los lugares de Argentina y de países limítrofes a comprar ahí los jeans y todo eso en la calle Mitre de Munra y cerquita de la Panamericana. Y bueno, todo lo que me llegaba lo hacía, ¿no? Pero siempre dentro de lo que significaba el periodismo no rentado, como amateur. Y bueno, mientras tanto, los fines de semana, como te decía, salía a buscar, repartía currículums. El tema es que como yo decidí ser periodista por esto que te conté de la influencia de Víctor Hugo, pero en mi familia no había ningún antecedente de nadie, ni siquiera cercano a la comunicación. Nada. Es decir, yo venía a romper un poco con lo que era, no la tradición, porque no había una tradición determinada en mi familia, pero siempre habían sido laburantes, quizás sin demasiadas aspiraciones profesionales, o en algunos casos comerciantes, pero nunca había habido a nadie que se interesara por esto que yo quería. Entonces, claro, no había contacto, no había nada, yo no conocía el universo de lo que significaba la radio. Conocía a la gente de radio, conocía a la radio porque yo había escuchado, porque me había preparado, pero no tenía contacto para ir a pedir trabajo. Entonces siempre mi currículum quedaría en algún cajón o ni siquiera. Bueno, pasaron 3 años, yo ya me había aburrido, la verdad es que me resultaba muy tedioso, era una carga, llegaba el fin de semana y yo me recuerdo con dolor de estómago, ya tener que arrancar otra vez a perder el tiempo y a no lograr nada, muy decepcionado. Y entonces, durante una de las cenas familiares, yo todavía vivía con mis viejos y con mis hermanos, tengo 3 hermanos, comuniqué, les dije a ellos en la cena que abandonaba la búsqueda de trabajo como periodista. Que si aparecía algo por esas cosas, no le avisaba porque sabían que era periodista, bueno, por supuesto que lo iba a valorar y lo iba a hacer, pero que yo particularmente no iba a ir a buscar más, porque ya había pasado mucho tiempo, estaba cansado. Y en ese momento estaba además muy metido con el tema de sociología, estaba preparando un examen. La verdad que yo no quería ser sociólogo, me interesaba la sociología para completar mi formación, me pareció que era un buen complemento para el periodismo, pero no tenía idea de ser después sociólogo, de trabajar como sociólogo. Bueno, le preparé el examen, lo rendí, y el día que volví a rendir el examen, mi mamá me dijo, te tengo que contar algo. Y ahí me cuenta que se había quedado muy mal cuando me escuchó decir que yo abandonaba el sueño de toda mi vida, porque ya nadie me conoce más que ella. Entonces, se había puesto muy mal sabiendo que yo abandonaba todo eso que tanto había deseado, y que como, digamos, desde la desesperación y el intento de supervivencia, se le ocurrió escribir una carta a Víctor Hugo contándole mi situación y diciéndole justamente todo lo que pasaba, que yo había estudiado, que quería tener una oportunidad, que no conocíamos a nadie, que ellos no tenían contacto porque no eran del mundo de la radio y del periodismo, y que a ellos se le ocurrió decir, bueno, pero nosotros lo escuchamos a ustedes del año 81 que vino, y bueno, me juego con esta botella al mar, digamos, ¿no? Y bueno, Víctor Hugo me convocó después de leer la carta, me llamó, me fui a Continental, lo conocí ahí, y sin prometerme absolutamente nada, me dijo que me iba a permitir ir a algunos programas de por deporte, programas que le hacía los sábados, claro. Y ahí empecé a trabajar con él, haciendo alguna cosita. Tuve la fortuna también de caer en manos de Juliana Segundo, que es la productora, y dio la
no tenía contacto directo con Víctor Hugo porque él llegaba a la radio y se metía a hacer competencia y nosotros trabajábamos en su oficina por la que él en ese momento, en esta etapa rara vez estaba. Después sí, cuando yo ya me consolidé y estuve ahí, él se iba buena parte de la tarde y estaba ahí con nosotros, tomábamos mate, pero en esa etapa, no recuerdo por qué, él no pasaba prácticamente por la oficina. Entonces, claro, yo lo veía los sábados cuando él se sentaba a hacer por deporte y no tenía contacto directo con él. Fabián era la productora y le llevaba todo lo que hacíamos nosotros. Y tuve la fortuna, como decía, de una mujer muy generosa, que nunca se apropió de lo que hacíamos nosotros, o sea, que como derecho, porque ella tenía contacto con Víctor Hugo. Claro. Y así porque Víctor Hugo quedó tan satisfecho con mi trabajo de ese tiempo que me invitó a seguir y al poco tiempo empezó a pagar, bolsillo él, un pequeño sueldo y un año después logró de tanto perseverar que la radio me efectivizara. Y ahí empecé con él, 21 años después seguimos juntos, después de esta carta que digo, me devolvió la ilusión porque yo ya había decidido renunciar, ¿no? Qué maravillosa historia. Hay que jugar todas las cartas en la vida. Todas, aún en la resignación, aún en la impotencia, aún en ese pensar en el que muchas veces nos invitan, en el que no podemos. Siempre se puede, o si no se puede, por lo menos hay que intentarlo, como lo hizo Matías Canillán, como su madre lo empujó a hacerlo, y bueno, con la chance que siempre de alguien te abre las puertas, y me parece que de ahí sacamos eso, ese lindo mensaje. Y después, Matías, estamos hablando con Matías Canillán, para quien recién se suma, se da el quiebre, la ruptura, un momento tenso, pero de eso tenso también vino algo superador, que es este presente y que es este transitar. ¿Trabajan como cooperativa en relatores, o por lo menos se inició así, con un gran colectivo, bueno, que vos y otros tantos y otras tantas, seguramente también está por allí Fabiana Segovia, encabezan? Contanos un poco cómo se ideó y cómo fueron los primeros pasos de relatores, que ahora se escucha en todo el país, además, por las antenas de Radio Nacional. Bueno, Relatores empezó justamente como una especie de consecuencia de lo que te decía antes, ¿no? Nosotros siempre mantuvimos en alto la bandera del periodismo dentro de su original definición, la definición más transparente y más pura de lo que se intentó, que era ser fiscal de la cosa pública. El periodista lo que hace es fiscalizar lo que se hace con la cosa pública. A nosotros nos tocaba en el deporte. ¿Y qué es la cosa pública en el deporte? Los clubes, que son propiedad de sus socios. Como nosotros tomamos esa decisión siempre, y que Víctor Hugo empezó su pelea desde el principio de los 90 contra Grondona, cuando él privatizó los derechos de televisión de los clubes y se lo obsequió a Carlos Ávila en aquel momento, que era el dueño de torneos y competencias. Bueno, empezamos ahí, empezó él, por supuesto, después nosotros nos sumamos, toda una disputa que tenía que ver con eso, con lo que después descubrió el FIFA Day, ¿no? Que los dirigentes a nivel sudamericano o argentino o a nivel mundial lo que hacían era entregar los derechos sin licitación y en exclusividad a determinados empresarios o empresas, y a cambio lo que recibían era coimas y protección periodística. Sí. ¿Esto qué hizo? Mató para siempre al periodismo de investigación, al periodismo fiscal de la cosa pública. ¿Por qué? Porque si los empresarios de los medios coimeaban a los dirigentes y además les aseguraban protección periodística, los periodistas que trabajaban para esas empresas no podían meterse con la investigación de los dirigentes que arruinaban a los clubes, porque justamente eran esos dirigentes a los que sus jefes coimeaban. Entonces el periodismo empezó un recorrido que fue mucho más para el lado del entretenimiento, o si se quiere la discusión, la polémica y todo aquello que fuese lo que merodeaba al fútbol, pero no lo concreto, lo más importante. Nosotros siempre decimos que lo que vemos en el fin de semana en el campo de juego es una consecuencia de todo lo que pasa durante la semana en los clubes. Cuando vos ves a un equipo, vos decís, este equipo no me representa, no tiene un jugador que haya nacido en los interiores, es un equipo al que no, muchos de los jugadores, si los puso por la calle a tu equipo, no los conocés de cara, que son de un nivel muy bajo. Bueno, todo eso es una consecuencia, se tira a la cancha la consecuencia de cómo se administra el club en la semana. Nosotros tratamos de ser fiscales de eso y Víctor Hugo lo denunció 20 y pico de años hasta que el FIFA le dijo que tenía razón en todo lo que había dicho, y no solamente que pasó en Argentina, sino pasaba a nivel sudamericano y a nivel mundial. Sin embargo, como triunfó el estilo del periodismo deportivo de
entretenimiento, Sí. el que se apropió de las grandes empresas que cambiaban dirigentes, a nosotros que éramos un estorbo, apenas pudieron nos sacaron. Y cuando nos echaron de Continental, lo que hicimos fue tener clarísimo que nadie nos iba a volver a convocar, que nunca más ningún medio de comunicación iba a querer tener a un grupo de periodistas que se metía con el negocio, que lo criticaba, que era crítico en los mismos lugares en los que trabajaban y que al mismo tiempo terminaban siendo un problema doble, porque no solamente le traíamos problemas con el discurso, sino que además no te dan los derechos para relatar el Mundial, no te dan los derechos para relatar la Copa América. De hecho, Víctor Hugo, que tanto, o que parece estar tan amenazado por su faceta como relator, el último 22 de junio ya sin Diego dijeron vamos a relatar todos el gol de Víctor Hugo, póngalo en las casas. Bueno, este mismo hombre hace 2 mundiales que no relata, Sí. porque está censurado por las denuncias que hizo, y sin embargo nadie dice nada de eso. Pero después se llena la boca hablando del gol de Dios de los ingleses. Bueno, eso es lo que es hoy el periodismo deportivo. Y en ese caso dijimos, bueno, tenemos que tener un proyecto propio, tenemos que ser nuestros propios jefes, y así surgió, a partir del genio de Fabiana Segovia, la idea de una aplicación que era la herramienta que teníamos más a mano para tener nuestro propio medio, porque no podíamos comprar una radio. Entonces, así surgió Relatores como una cooperativa, que es un aspecto que también me interesa rescatar mucho, porque somos 6 integrantes de la cooperativa y la verdad, yo me enorgullezco no solo del trabajo que hemos hecho, y que está a la vista de quienes quieran escuchar la aplicación o entrar al portal, porque todo es gratuito, además la descarga, los contenidos y todo, Sí. sino que sobre todo me enorgullezco, esto la mayoría lo ignora, pero como todo grupo que está llevando adelante un proyecto y todo, hubo muchos momentos de discusiones fuertes, de no estar de acuerdo, y sin embargo, siempre, como si fuese una especie de caja de cristal, supimos que cualquier límite, podíamos llegar a cualquier límite, menos a pelearnos, porque el proyecto dependía de que nosotros siempre estuviésemos juntos. Y la verdad que es muy difícil, sinceramente es muy, muy complicado, porque hay veces, hay temas y decisiones muy trascendentes. O sea, cuando nosotros decidimos irnos, por ejemplo, de Radio Madre o de Somos Radio para ir a Radio Nacional, no fue una decisión que se tomó en 15 minutos y que todos gritamos y estábamos contentos. Ah, mira. Uno está moviendo una ficha que quizás no lo sabe a futuro, si no evalúa todas las posibilidades, puede ser una ficha de jaque mate en contra del proyecto Relatores, por el motivo que sea. Entonces, todos queremos tratar de dar pasos firmes y seguros, y algunos no están de acuerdo, y cuando uno habitualmente no está de acuerdo en una decisión tan fuerte, tiene que decir, bueno, yo no quiero participar de esto, porque me parece que es una decisión que va a ser, por ejemplo, en ese caso, cualquiera, va a ser perjudicial. Y sin embargo, después de 5 años, 1 de trabajo, hasta que el proyecto nació, y 4 relatores desde su nacimiento, seguimos juntos y sabemos y tenemos claro que podemos discutir y que nos podemos pelear y nos podemos, no sé, podemos ir a cada uno a su casa sin hablarse una semana, pero lo que no se puede es romper ni pelearse, porque Relatores nos necesita, y así estamos, espalda con espalda hace 4 años, 5 en realidad con Relatores, venimos desde hace mucho más tiempo, pero cuando uno trabaja para una empresa que es la que decide, finalmente no corre este tipo de riesgos. Y la verdad, eso sobre todo. Si me preguntan qué rescataría yo como principal elemento de Relatores, es el equilibrio tan formidable que hemos conseguido para poder avanzar siempre sin romper nunca. Y el valor humano, ese valor humano que en tiempos de pandemia también los atravesó fuerte, seguramente, y no para dar un golpe bajo, pero Relatores perdió elementos del periodismo muy valiosos y seres humanos que cuando vas a una cancha o cuando preguntás por ellos siempre, no es casual, hablaron bien, y eso también habla de una mancomunión de equipo. Hablo del turco Osvaldo Hueve, que nos dejó hace un tiempo, a mi querido también conocido y amigo Adrián Di Blasi, a Rodrigo Munilla, a Alejandro Sonic, también hombre del mundo del básquet, que formaron todos ellos parte y siguen formando en alguna estrella, como dice Víctor Hugo, del equipo de Relatores. Relatores que en este caso está representado por Matías Canillán, y que este fin de semana, Mati, van a estar presentes con un stand propio en Avellaneda, la capital nacional del fútbol. Para no robarte mucho tiempo más en tu generosidad, preguntarte qué es lo que van a ofrecer allí, con qué nos vamos a encontrar cuando visitemos el stand de Relatores.
Bueno, una de las organizadoras de la Expo Fútbol de Fabi, Cobia, y a Fabiana se le ocurrió que quería tener presencia con relatores ahí, porque bueno, ella lleva la bandera de relatores a todos lados donde va, ella es la ideóloga de relatores, y después nos fuimos sumando nosotros, porque ella nos convocó, porque el proyecto también dependía de que nosotros nos sumáramos, y bueno, como ella siempre quiere llevar relatores a todos lados, se le ocurrió hacer un stand muy interesante, porque lo que va a tener el stand es una cabina, y va a tener la chance cada uno de los que concurra de relatar un gol, si quiere, y además se va a poder llevar el video del audio. Qué bueno. Creo que son los goles de Diego a Inglaterra, Sí. de Canilla a Brasil, y de Di María en la final de la Copa América, la de ahora. Cada uno elige el gol que quiere, lo relata, y después se lleva ese obsequio. Y bueno, yo voy a estar, supongo que con algunos de los chicos de relatores, está previsto, hacemos ahí el sábado a la tarde, yo calculo que tipo 2 de la tarde, una cosa por el estilo, que creo, por cómo estoy acomodando todo, que voy a poder estar ahí. Estamos organizando con Leandro Ilia para poder ir, Boni también. Estaremos ahí un par de horas, porque quiero estar, tengo muchas actividades este fin de semana, porque además de las eliminatorias, pero la verdad es que el trabajo que hizo Fabiana y todo el esfuerzo que se ha hecho, más esto que a nosotros nos gusta tanto, que es el contacto directo con la gente y que se puede dar el gusto de una cuestión si puedo relatar un gol y quedárselo, me merecía la persona el esfuerzo, no de ir, porque la verdad es que es un lugar divino y es fantástico poder estar ahí, relajarse un rato, sino el tema de tener que hacer ese paréntesis de toda la actividad, claro, y encontrar el momento para poder ir, pero bueno, insisto, seguramente el sábado allá por las 2 de la tarde y todos estemos ahí un par de horas en el stand de relatores para acompañar a Fabi y para, bueno, por estar ahí con la gente que se quiera acercar. Agradecerte de corazón, Matías Canillán. Pasó un rato en el living de casa, aquí en la radio pública de Avellaneda, en esta previa de la Expo del Fútbol Avellaneda que se viene este fin de semana. Un fuerte abrazo y a seguir para adelante. Muchas gracias, un abrazo grande para vos y para todos los oyentes, abrazo gigante a toda Avellaneda, nos vemos el sábado. La Expo del Fútbol de Avellaneda, que tendrá, además del stand de relatores, la presencia de Víctor Hugo, la presencia de Alejandro Fabri, de Alejandro Apo, de Pedro Saborido, de Darío Stranschreiber, espero haberlo pronunciado bien, de Ángela Lerena, de Viviana Vila, de Fernando Soriano, de Hugo Lamadrid, el Bocha va a estar presente, gente de Racing, de Independiente, de cada rinconcito de nuestra hermosa ciudad. Así cerramos la primera media hora en el living de casa.